Nueva era política en Colombia. El primer presidente de izquierda de la historia del país promete transformaciones de fondo en una Colombia marcada, eso sí, por la desigualdad y la violencia. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. En una abarrotada y emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, traza las líneas maestras de su programa de gobierno con énfasis en la paz. Francia Márquez ha sido investida como la primera vicepresidenta afro de Colombia. Minutos después de entrar en vigor una tregua en la Franja de Gaza entre Israel y la yihad islámica bajo la mediación de Egipto, Israel anuncia que ataca nuevamente objetivos de Gaza en respuesta al lanzamiento anterior de cohetes. Son ya 3 días de enfrentamientos que dejan más de 40 palestinos muertos, entre ellos niños. Jornada histórica en Colombia, en una ceremonia cargada de símbolos y marcada por las arengas emocionadas del público asistente, inició el gobierno del primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, Gustavo Petro. Fue una ceremonia al aire libre en la emblemática Plaza de Bolívar, con presencia de más de 10 jefes de Estado y de Gobierno y de representantes de comunidades afrodescendientes e indígenas. A diferencia de posesiones presidenciales anteriores, no hubo alfombra roja y el evento se retransmitió en plazas y parques de todo el país. En su discurso de casi una hora, Gustavo Petro reiteró que su prioridad es la paz e invitó a todos los actores violentos a dejar las armas. Afirmó que la paz se conseguirá respetando el proceso de paz con las FARC, ofreciendo alternativas para grupos al margen de la ley y cuando Colombia y el mundo entienda que la actual estrategia de lucha contra las drogas es inútil. El nuevo presidente colombiano Petro y la primera vicepresidenta afro Márquez marcan la senda de la nueva izquierda latinoamericana. Conectamos en Bogotá con nuestro corresponsal Johan Ramírez. Johan, ¿qué destacas de ese discurso de Petro? ¿Cuáles serán las primeras medidas de gobierno? Fue un discurso, Ana, lleno de momentos emotivos donde en algunas veces les quebró incluso la voz al presidente Gustavo Petro y se escuchaban a los asistentes que rodearon esta Plaza de Bolívar, que abarrotaron algunas calles circundantes, se escuchaban dar vítores para apoyar al nuevo presidente de Colombia. Una de las primeras cosas que resaltó en su discurso es que prometió cumplir los acuerdos de paz, una de las deudas pendientes que deja el gobierno saliente del ahora expresidente Iván Duque. También convocó a grupos violentos a apegarse a procesos de sometimiento a la justicia. Eso es interesante, la elección de las palabras que dijo. No son acuerdos de paz, sino sometimiento a la justicia. Eso sobre todo hablando de grupos irregulares como grupos narcotraficantes, el Clan del Golfo y otros. Reiteró su promesa de conseguir una paz total para Colombia. Llamó a una nueva convención internacional para la lucha contra las drogas, diciendo que la lucha contra las drogas fracasó no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. También mencionó la reforma tributaria, que fue uno de los grandes desaciertos del expresidente Iván Duque y lo que provocó el estallido social del año pasado. Una reforma tributaria cuyo proyecto podría presentarse incluso mañana mismo ante el Congreso. Y en conclusión, Ana dijo que su llegada al poder y el inicio de su gobierno era una segunda oportunidad para Colombia. Petro propone, ya lo comentabas tú, a grupos armados en Colombia beneficios jurídicos a cambio de que firmen la paz. ¿En qué consiste la paz total que propone Petro? Y también se habla de una democracia multicolor. ¿Es realista? Sí, la paz total habla de conseguir acuerdos de paz, en primer lugar con grupos irregulares, disidentes, guerrillas que todavía hacen vida en el país, como el ELN, y en eso ya se está avanzando en un nuevo proceso de diálogo con el ELN, pero también con grupos irregulares, como te mencionaba antes, con el Clan del Golfo, grupos narcotraficantes irregulares que también, de acuerdo con algunas cifras, ocupan cerca de 30% del territorio nacional. De hecho, el Clan del Golfo, la principal organización criminal del país, una de las mayores de América Latina, anunció hoy que iniciaba un cese al fuego unilateral, esto como una medida, digamos, de buena voluntad ante la llegada del nuevo gobierno, buscando un acuerdo de paz, también con ello un sometimiento y el establecimiento de una nueva también justicia transicional con estos grupos irregulares que permita el fin de las hostilidades, del conflicto, a cambio de condenas favorables y bueno, lo decían en una carta que enviaron al presidente hace algunas semanas, de que ninguno de sus miembros fuera a la cárcel. ¿Qué tan realista es esto, Ana? Eso se va a ver en las próximas semanas. Parece complicado, pero
Colombia necesita definitivamente entrar en un nuevo capítulo de paz. Gustavo Petro toma posesión en el cargo como nuevo presidente de Colombia. Muchísimas gracias, Johan Ramírez. Saludos. Pues sí, Petro abre el camino de la nueva izquierda latinoamericana y la lista de retos, ya lo comentábamos, por el cambio es larga. Iniciar esa transición también a las energías renovables, la reforma del sector agrario, frenar la inflación, establecer diálogo, ya lo decía mi compañero, con el ELN y otros actores armados. Y en materia internacional, según los expertos, Gustavo Petro debe fortalecer las relaciones con Estados Unidos y restablecerlas con Venezuela. Sea lo que logre, Petro escribe un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Un acto que marca la transición entre el mandatario saliente Iván Duque y el presidente entrante de izquierda Gustavo Petro, y con ello un cambio de era en la política en Colombia. Tras 4 años en la presidencia, Iván Duque culmina su mandato con un índice de aprobación del 28% según la encuesta de Invamer, el más bajo en la historia del país. Duque fue reconocido por la ONU por el manejo de la pandemia y la regularización de migrantes venezolanos, pero su administración estuvo también marcada por el descontento social, protestas, reformas tributarias y el recrudecimiento del conflicto armado y la violencia. Antes de iniciar su gobierno, la deuda externa rondaba el 20% del Producto Interno Bruto. En marzo de 2022 alcanzó el 50%. Uno de los retos para el gobierno entrante de izquierda es hacer frente a la crisis social y económica. La realidad fiscal del país es una gran preocupación. El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrenio es crítico. La inflación pasó del 3% en septiembre de 2018 al 10% en julio de 2022, según datos del Banco de la República. Casi 20 millones de personas en Colombia viven sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Pero además de los desafíos en materia económica como el desempleo y la desigualdad, la administración de Gustavo Petro recibe a una Colombia golpeada por la violencia. Desde agosto de 2018 hasta agosto de 2022 fueron asesinados más de 950 líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de 261 firmantes del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Deudas pendientes en la implementación del acuerdo de paz, el fortalecimiento de la seguridad en regiones fronterizas en las que operan grupos al margen de la ley, combatir el narcotráfico y buscar una salida negociada al conflicto armado con disidencias de la FARC, la vieja guerrilla del ELN y grupos paramilitares serán algunas de las tareas en la agenda del nuevo gobierno. Además de la lucha contra la corrupción, reformas en el sistema de salud, educación y medio ambiente. Después de 3 días de hostilidades, la noche de este domingo entró en vigor un alto el fuego entre Israel y el grupo armado palestino Yihad Islámica. Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza de los últimos días dejaron al menos 43 palestinos muertos, entre ellos varios niños, y más de 300 heridos. Bueno, pues minutos después de iniciarse ese acuerdo para el cese del fuego, Israel anunció que bombardeó nuevamente posiciones en Gaza, presuntamente en respuesta a los últimos cohetes lanzados por la Yihad. La frágil tregua fue mediada por Egipto, aunque ambas partes habían advertido que responderían con violencia en caso de nuevas agresiones. Según Naciones Unidas, la infraestructura de servicios esenciales en Gaza está en grave riesgo por los bombardeos y el bloqueo de las entradas a la franja por parte de Israel. Antes de nuestro informativo le preguntábamos al periodista Damián Pachter en Tel Aviv sobre la situación actual en la Franja de Gaza. Bueno, buenas noches. En la Franja de Gaza hay decenas de muertos, hay centenares de heridos, hay acusaciones múltiples de un lado al otro. En Israel sostienen que muchos de las víctimas, sobre todo niños, al menos 6, fueron víctimas de lanzamientos en falso de proyectiles enviados por la Yihad Islámica a territorio israelí, que obviamente no llegaron y que cayeron durante el trayecto, y que esto provocó la muerte de al menos 6 niños entre el sábado y el domingo. Lo que deja esta última ronda de hostilidades en el lado palestino es prácticamente la plana militar de la Yihad Islámica ha sido completamente aniquilada, y de hecho hay indicaciones que la
tensión social dentro de la Franja de Gaza, no solamente desde la población, pero tal vez incluso desde Hamas contra la Jihad Islámica va aumentando, y una de las indicaciones de esto es que en la Jihad Islámica estarían dispuestos a otorgar una especie de salario a aquellas familias que resultaron víctimas de los ataques israelíes y también de sus propios proyectiles. El Senado de Estados Unidos aprobó este domingo un ambicioso plan del presidente Joe Biden para el cambio climático y la salud, lo que da al mandatario una victoria a menos de 100 días de cruciales elecciones. Fueron 18 meses de negociaciones aprobadas solo con los votos demócratas. La aprobación del plan de más de 430.000 millones de dólares fue celebrada por Biden, quien reconoció los complicados compromisos con el ala derecha del Partido Demócrata. La iniciativa contempla inversiones por valor de miles de millones de dólares en energía limpia y bajadas en los precios de algunos medicamentos. 370.000 millones de dólares estarían destinados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% antes de 2030. En Cuba continúan los esfuerzos por sofocar el incendio de unos depósitos de combustibles en la provincia de Matanzas, en el oeste de la isla. El siniestro ha dejado hasta ahora un muerto, más de 120 heridos y varios desaparecidos, entre ellos 17 de los bomberos que estaban trabajando en el lugar. El fuego se desató el viernes en esa instalación clave de la infraestructura energética de la isla, que ya sufre constantemente de escasez y cortes de energía. De momento, las autoridades aseguran que la termoeléctrica cercana sigue funcionando. El gobierno ruso se ha puesto también en contacto con sus pares cubanos y han ofrecido asistencia. Bueno, pues esto es todo. Feliz domingo donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos una vez más.